decíamos entonces que a 10 minutos antes que se acabe la clase vamos a subir la evaluación parcial 1. Recordar que las tareas que ustedes han subido corresponden a la nota acumulativa, ¿cierto? De una evaluación parcial, que corresponde a la 4. Entonces, ya tenemos notas para la evaluación parcial 4, que es la de acumulativas, y vamos a tener ya la prueba parcial 1. Entonces, tendríamos en teoría 2 notas de aquí a una semana más. Claro que la evaluación parcial 4 le faltan más acumulativas, pero en caso que hubiese que cortar, digamos, por algún motivo. Y nos quedaría la evaluación parcial 2 y 3. ¿Bien? Bien. Profe, allá va una semana, creo, para hacer la prueba, ¿verdad? ¿O ahora este mismo día? Es que no recuerdo. La subimos hoy día y la entrega el lunes. Ah, ya. Gracias, profe. Bueno, aquí dice: resuelve el siguiente problema. En una caja entran 5 latas. Como aparece en la figura, hay una cajita y 5 latas de algo. ¿Cuántas cajas se necesitan para guardar 65 latas? ¿Qué procedimiento podrían usar niños y niñas para resolver el problema? Explique la respuesta. ¿Qué significado de la división está implícito en el problema? Bueno, esta es una situación, generalmente siempre es bueno partir algún concepto con un problema o con una situación a la cual queremos llegar por medio de algún concepto que se pueda enseñar. Em, un momentito. Entonces tenemos aquí esta situación. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí ya. se ve. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el procedimiento natural que podríamos utilizar ahí? O que algún estudiante usaría. La división. La división. Y dice: ¿qué significado de la división está implícito en el problema? Ahora, el procedimiento en sí, ¿qué sería? ¿Dividir qué cosa? Porque ahí tenemos una caja, 1, 5 latas, 5, y 65 latas, digamos, en lo que dice el problema. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento ahí sería dividir la cantidad de latas que se necesitan, que son 65, y la cantidad de latas que entran a una caja, que son 5. ¿Será Entonces 65? sería 65 dividido 5 es 13, creo, si es que no me falla la memoria. 13, creo. Es decir, son 13 cajas que se necesitan para guardar 65 latas. Ya. Entonces, para ese razonamiento, ¿qué significado de la división está implícito en el problema? ¿Cómo, profe? La segunda pregunta, letra B, ¿qué significado de la división está implícito en el problema? ¿Podría ser la descomposición? No, no creo. Repartir, pues, ¿cierto? Eso. Distribuir, ¿cierto? O sea, hay que generar la estrategia en este caso es, porque, ¿qué pasa? El estudiante no sabe dividir. Claro. ¿Qué es lo que podría hacer si no sabe dividir todavía? ¿Ah? Distribuir. ¿Y cómo? O sea, ocupar como el razonamiento para poder hacerlo. ¿Ocupar qué, perdón? El razonamiento. Ya, pero ¿cómo sería? Ay. ¿Podría agruparla?
¿Ya? Pero ¿cómo lo haría un estudiante que no sabe dividir y en el cuaderno tiene que hacerlo? Iría de 5 en 5. O sea, haría Claro, un diagrama, ¿cierto? O nosotros lo llamaríamos Un esquema. un dibujo, ¿cierto? Un esquema. El estudiante haría, para él o para ella sería un dibujo, ¿cierto? Claro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí? Bueno, tiene que distribuir, puede hacer grupos, ¿cierto? Ir haciendo grupos, cajitas, y en cada cajita distribuir el total de 65, ¿ah? Hasta llegar a la última lata, suponiendo que la cuenta es exacta, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué significado de la división está implícito ahí? Entonces, el tema es cuántas cajas se necesitan para guardar 65 latas. Digamos, esa es la pregunta interna. Nos dice que en el fondo en cada caja ya sabemos que caben 5 latas, entonces tenemos que buscar un total de cajas tal que se cumpla la condición de colocar 5 por caja. Entonces, una condición ahí es, o sea, implícitamente, bueno, hay que hacer la división, pero esa división va a depender de dónde está el estudiante. Si sabe dividir, no sabe dividir, tiene el concepto de distribuir, de agrupar o qué sé yo, ¿no? Después dice, vamos a analizar esto, no lo vamos a hacer en pareja porque obviamente que estamos en una condición que no se puede, pero este es un episodio de una clase donde se aborda, hay un micrófono, disculpe, si alguien lo pudiese, por ahí parece, ya. Un episodio donde hay que reflexionar acerca de una situación, ¿eh? Contextualización de una clase. Bueno, no está el video propiamente tal porque corresponde a una situación, digamos, donde a veces las profesores permiten que se graben, otras veces no permiten. Entonces, bueno. Elizabeth es profesora de un tercero básico que está integrado por 34 niños y niñas. La clase se enmarca dentro de la unidad número y operaciones, que es un eje, ¿cierto? Hay el eje de números, el eje de geometría, el eje de álgebra, el eje de datos y azar, ¿cierto? Bueno, y su objetivo es resolver problemas que involucren multiplicación y división. La clase se desarrolla en torno a la resolución de 4 problemas. Ya. Identifique todas las estrategias que niños y niñas plantean para resolver el problema. Bueno, este tiene que ver con el mismo problema, ¿ya? Por eso está ahí como inicio. Es el mismo problema, pero que ocurre en una clase. Entonces, bueno, la profesora seguramente, obviamente que hace la pregunta que aparece aquí y dice qué procedimiento podrían usar ustedes para resolver este problema. O sea, en una caja entran 5 latas y cuántas cajas se necesita para guardar 65 latas. Y después, ¿qué significado de la división está implícito en este problema? ¿Sí? Nosotros ya dijimos, bueno, tiene que ver con repartir, distribuir. Otro niño puede pensar, esto es un problema de agrupación porque voy a tomar un total, 65, y lo voy a agrupar en tantas veces sea necesario, con 5 unidades por grupo. Bien, ahí un estudiante, bueno, dice multiplicar. ¿Qué hay que hacer? Dice multiplicar, porque si multiplicamos de 5, ¿sí? En 5 seguramente, ahí vamos a saber cuántas veces hay que multiplicar para llegar a 65. ¿Cierto? Y dice sería el número de cajas. Después dice, otro estudiante dice, hay que dividir en 4, dividir 65 en 5. Bueno, primero se equivoca, ¿cierto? Y otro dice dividir 65 en 13 cajas. Entonces, las estrategias son multiplicar por 5, dividir 65 por 5 y dividir 65 por 13. Entonces, el estudiante propone multiplicar por 5, describiendo un procedimiento basado en el conteo de 5 en 5, ¿cierto? Surge porque se pregunta por la cantidad de grupos que se pueden formar. O sea,
que si bien es cierto, nosotros al principio, cuando hicimos la pregunta, nosotros nos dijimos, bueno, es un problema de división, ¿cierto? Y habrá que dividir 65 en algo para obtener un número total de cajas. Pero aquí el estudiante parte al revés. Dice, propone que hay que multiplicar porque surge, dice, surge porque se pregunta por la cantidad de grupos que se pueden formar y no está pensando en distribuir. La niña, en este segundo caso acá, propone dividir 65 por 5, haciendo alusión al total. O sea, toma el total y lo divide en otro número que aparece en el problema. Y la cantidad de objetos que lleva cada grupo. O sea, se basa en la información propuesta en el enunciado. ¿Sí? O sea, aquí un estudiante, el estudiante propone multiplicar porque él viene con la información o viene con la idea de que tiene que formar grupos porque seguramente ya lo ha hecho en otras actividades. La niña lo que hace es leer el problema, toma el total y pretende entonces hacer en este caso dividir según lo que dice el enunciado. Y la otra niña, me parece que era niña, ¿cierto? La niña propone dividir 65 en 13 cajas en este caso y señala que lo calculó sumando de 5 en 5. Calcula mentalmente la división y propone dividir por el cociente que se busca encontrar. O sea, ella supone que fue calculando mentalmente, llegó al número 13, entonces ahora propone dividir el total en 13 para encontrar un cierto valor, ¿cierto? Que en el fondo es el que le hace sentido. Entonces, bueno, la estrategia, obviamente que ahí está en rojito, la estrategia que se busca que los estudiantes puedan razonar es la de tomar el total, dividirlo según los datos y obtener la cantidad de cajas porque es lo que dice digamos, la pregunta, ¿sí? Pero las otras estrategias no están mal, solamente que corresponden a estrategias que ya vienen usando desde los problemas multiplicativos. ¿Mm? Entonces, en un momento la profesora pide que los estudiantes resuelvan la división de 65 dividido en 5. ¿Cómo calcula la división el estudiante que sale a la pizarra? Bueno, aquí la profesora dice, la profesora propone revisar en conjunto las estrategias propuestas. ¿Sí? Y ahí va, si ustedes se fijan, va a dividir 65 en 5. Y hay un estudiante que sale. Entonces dice, contemos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 30, 45, 40, 45, 50. ¿Cuántas latas llevo? Pregunta. ¿Cuántas cajas necesito? ¿Y a cuántas debo llegar? ¿Cierto? Y bueno, luego escribe la operación que realizaron los estudiantes mentalmente y también escribe la división propuesta por una estudiante. O sea, hay un estudiante, según lo que ya habíamos comentado, ¿cierto? Unos decían que había que contar de 5 en 5, como lo hace acá en el primer caso. También multiplicar 5 por 13, 65 dividido en 5, que es la división, ¿cierto? Probablemente tal. Y un estudiante sale al pizarrón y dibuja 5 círculos para calcular la división. Dibuja 5 círculos. ¿Está bien lo que hace el estudiante? Podría haber hecho 5 círculos. Este que está en rojito aquí. No, No, está no bien. está buena. Yo hubiera sido él, hubiera hecho, bueno, si es que sea, por ejemplo, el resultado de la división, hubiera dibujado 13 círculos y a esos círculos colocarle el 5. ¿Y qué estaría haciendo? Repartir, agrupar, distribuir. Agrupando. Está agrupando. Y los estudiantes, suponiendo que saben dividir, ¿no? ¿Por qué insiste en hacer grupo el estudiante? Es que la profesora dijo cuenten de 5 en 5. Entonces, al asimilar que tiene que agruparlo como en 5, pero no pensó en que contando 5 en 5 tendría que llegar a una división. A ver, ¿cómo se explica? A ver, ¿cómo explicamos? ¿A qué dice contemos 5 en 5?
Entonces ya empieza, el niño ya tiene como centrado que hay 5, porque en el dividendo creo que se llama, dice que hay un número 5. Entonces hay muchos 5 que le está asimilando que hay 5, por decirlo así, cajas. Grupos de cajas. Entonces él no sabe que al dividir 65 dividido en 5 da 13. Entonces él está haciendo como una demostración agrupando, pero a lo que él piensa que es correcto, que asimilando con el número 5. O sea que como que tiene una confusión. Claro. Sí. Vea. Tiene una confusión primero en lo que dijo la profesora con su proceso, con su procedimiento. Voy a dejarlo así porque me molesta esa barra de abajo que sale. Veamos, analizamos el procedimiento del estudiante. Ahí están los 5 grupos. ¿Sí? Tenemos un elemento por grupo. Y en realidad, ¿cuántos elementos hay por grupo al final? O sea, el estudiante dice... El estudiante dibuja 5 círculos en la pizarra, ¿cierto? Como aparece ahí. O sea, empezó a dibujar 5 círculos. Hace un reparto de 1 en 1. Hay un micrófono, es que tengo un retorno. Por favor. Lo puede... Ya, gracias. Entonces, hace un reparto de 1 en 1, dibujando puntos al interior de los círculos. Cuentan en conjunto los puntos dibujados en un círculo para obtener el cociente. Entonces la profesora incluso le ayuda ahí. Bueno, ¿qué hace el estudiante? Toma el total, dibuja 5 círculos, ¿sí? Toma el total de cajas, dice, bueno, son 65, entonces dibuja un puntito por círculo, luego otro puntito por círculo, otro más, hasta que llegue al total de 65. Entonces, en un momento la profesora pide que los estudiantes resuelvan la división 65 dividido en 5, que ya lo... ¿Cómo se contrapone la representación utilizada por el estudiante en la pizarra al resolver la división con el significado de la división implícito en el problema? O sea, lo que está haciendo el estudiante está bien desde el punto de vista hay aquí varios puntos de vista. Desde el punto de vista del conocimiento, punto de vista de la técnica más simple para el estudiante y desde el punto de vista, digamos, básico de la división. Entonces, analizando el procedimiento que hizo el estudiante, en este procedimiento los círculos que dibuja el estudiante es una representación gráfica del divisor. ¿Sí? ¿Cuál es el divisor? El 5. El 5. El 5. Para El que calcular... divide la cantidad. Ya. ¿Cuál es el dividendo entonces? 65. El 65. Ya. Para calcular la división usa representaciones gráficas del dividendo y divisor y hace un reparto equitativo. ¿Ya? Entonces, el concepto de él no está mal porque está repartiendo, ¿cierto? Sin embargo, la situación planteada en el problema es diferente, ¿cierto? Como lo que ustedes decían. Si bien es cierto, el estudiante está repartiendo, o sea, no lo está haciendo mal. Se fijan que incluso entendiendo el concepto de decir, ya, no, aquí no tengo que agrupar, sino que tengo que repartir, incluso comprendiendo eso, el estudiante lo puede hacer mal igual, porque no tiene claro quién debe repartir a quién, o dónde tengo que repartir, o qué debo repartir dentro de qué. Y por eso es importante, cuando ya se enseña, digamos, la división propiamente tal, enseñe bien cuál es el dividendo, el divisor, el cociente, el resto. Y que después eso mismo se utilice para comprobar las divisiones, no dejarlas ahí como que, porque no es lo mismo que la suma, la resta. La división generalmente necesita una comprobación, sobre todo cuando los estudiantes tienen dudas, muchas dudas en el cálculo. Entonces, sin embargo, la situación, decía yo, planteada en el problema es diferente. Se conoce el total de objetos a repartir y el número de objetos que va en cada caja. Ese es el problema. Se conoce el total de objetos y los objetos que van en cada grupo. Se pregunta por el número de grupos, claro, ¿cierto? El número de cajas. Técnica de cálculo,
Se conoce el total de objetos y dibuja 5 grupos. Determina la cantidad de objetos que quedan en cada grupo. O sea, determina, si bien es cierto, si tuviera lógica el estudiante dentro de lo que está haciendo, diría, bueno, el resultado sería 13 porque tomando cualquier grupo, todos tienen 13 unidades, ¿ya? Pero no corresponde al problema en sí. Entonces, esto es para que ustedes entiendan que los problemas de división son complicados no solo por el hecho de enseñar a dividir, sino incluso sabiendo dividir, ¿ya? El estudiante se puede equivocar si no tiene claro el concepto de la diferencia entre repartir, agrupar, distribuir, ¿cierto? En un mismo problema. Y para eso siempre tenemos que seguir ciertos pasos. Leer el problema, releer el problema, escribir en la pizarra el problema, después escribir los datos del problema, después de eso buscar estrategias de solución, como hizo la profesora, buscar estrategias solicitando la participación de los estudiantes. Si usted quiere hacerlos trabajar en pareja, mejor, que pueden conversar la solución. Y elegir más de una estrategia, ¿ya? Y sacar a la pizarra alguna, o más de una, si se puede, el tiempo. Y aunque no sea correcta, dejar que el estudiante termine, para que usted pueda analizar también, porque cuál es la lógica del estudiante, qué razonamiento está realizando y a su vez quiénes lo apoyan en ese razonamiento. Si la mayoría del curso lo apoya y dice que está bien, quiere decir que nosotros estamos haciendo algo mal, porque nuestros estudiantes no están comprendiendo el concepto. ¿Ah? Bien. Una técnica inicial para el cálculo de divisiones se basa en el uso de representaciones gráficas. O sea, aunque usted enseña a dividir, el algoritmo usual de la división, es importante que, sobre todo si se trata de divisiones pequeñas, los estudiantes puedan realizar representaciones gráficas al mismo tiempo que pueden que estén leyendo un problema o qué sé yo. Lo representen gráficamente, aunque sepan dividir, ¿ya? Porque eso les va a ayudar para problemas que va a ser más difícil la división, pero va a tener una idea general de cuál es el total, el dividendo, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de veces que hay que repartir eso, el divisor? ¿Cuál es el cociente? O sea, el total en este caso de grupos que se iban a formar. Y si hay resto o no hay resto. Para el dividendo y el divisor. Representación gráfica, ¿cierto? Para resolver pueden usar dos acciones. Repartir equitativamente o hacer grupos con la misma cantidad de objetos. En este caso el estudiante hace un reparto. ¿Sí? Hace grupos y reparte los grupos. Pero su estrategia no es que no es equivocada, porque llega de cierta manera a un resultado que es correcto. Lo que pasa es que después hay que ver cómo lo interpreta. Porque si dice que el resultado es 5, o si dice el resultado es 5 por 13, también, ¿me entiendes? O sea, hay que ver qué están pensando. Entonces, ¿cómo se puede calcular esta división agrupando objetos? Eso es una pregunta. Entonces, dividir 65 en 4. Dividir las 65 latas en 4 latas. Esa es una pregunta a la profesora. ¿Por qué en 4? ¿De dónde sacaste ese número? Perdón. La profesora preguntó a una niña que anteriormente había dicho dividir 65 en 4. ¿Ya? No sé si por ahí pasó como rapidito. Ahí, dividir 65 en 4, la niña que está ahí. ¿Ya? Y después dijo, dividir 65 en 5. Bueno, ¿por qué? Hay que considerar los errores también, porque para ver qué está pasando. ¿Por qué en 4? ¿De dónde sacaste ese número? Lee de nuevo el enunciado. Las latas que tienen que tener son 4. Bueno, entre una de las estrategias surge un error, que es de la niña. No es la idea hacer que todos se den cuenta del error, sino al revés. La profesora no le señala directamente que su respuesta no es correcta, sino que a partir de la lectura del enunciado, la misma niña corrige el error y la respuesta correcta. El error genera una oportunidad de aprendizaje, dado que, entre otras cosas, revela tanto lo que están comprendiendo los estudiantes como los razonamientos incorrectos o incompletos. Con esta información, el docente puede ajustar sus estrategias
abordar el error y avanzar en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, ¿ya? O sea, es muy importante que ustedes, independiente del curso que se trate, siempre va a haber estudiantes que tienen más facilidades para entender un concepto que otros estudiantes, compañeros, compañeras. Entonces, usted como profesor o profesora siempre tiene que dar, tiene que siempre generar un ambiente de confianza, ¿ya? Tal que el estudiante tenga la confianza de darle a usted las respuestas que usted solicita o darle alguna opinión, sin que a lo mejor se solicite, pero que quiera opinar, pero que lo haga en un ambiente de confianza sin tener miedo de que los estudiantes, los compañeros o compañeras se van a reír, lo van a molestar, ¿ya? Ese ambiente ese es parte de su trabajo. Si usted no es capaz de generar ese ambiente, nunca va a tener buenos resultados, porque muchos estudiantes se van a ver coartados en su posibilidad de opinar y de, a su vez, participar, ¿ya? Entonces, ese ambiente es responsabilidad del profesor. Si bien es cierto, siempre van a haber estudiantes bueno, que no siguen las reglas y que tienen mala actitud, pero independiente de eso, lo que se trata del trabajo en sí, no hay problema en equivocarse. No hay que premiar a los que solamente hacen todo bien, sino que premiar a aquellos que, a pesar de que se equivocan, vuelven a hacerlo, digamos, y por lo menos, a lo mejor no lo hacen bien a la segunda, a lo mejor lo hacen bien a la tercera, pero lo intentan, ¿sí? Uso de distintas estrategias en la resolución del problema. El problema de división propuesto puede ser resuelto de varias formas, tal como vimos, ¿cierto? Había varias formas de llegar a algún resultado. El análisis de las distintas estrategias permite analizar el pensamiento de los niños y niñas. O sea, eso es lo que en el fondo buscamos acá. Solicitar a niños y niñas que expliquen sus estrategias promueve la argumentación y la comunicación. Y la argumentación y la comunicación es una de las habilidades matemáticas superiores. Digamos, no es de las más simples, pero sí una de las que usted puede empezar a trabajar cuando quiere trabajar habilidades superiores. Las habilidades matemáticas siempre se considera que son 4, ¿eh? Argumentar y comunicar es una, la otra es representar, la otra es modelar y la otra es resolver problemas. Esas son las habilidades superiores en el currículum, ¿ya? Se estima que en el centro de las habilidades superiores está el resolver problemas, porque el resolver problemas necesita representar usted un problema, necesita modelar alguna situación, necesita, una vez que tiene el resultado, argumentarlo y comunicarlo y argumentarlo de manera correcta. Entonces, esta habilidad de argumentación y comunicación es súper importante. A su vez, contrastar las distintas estrategias que surgen en la clase, sin decir si hay una correcta o no, permite a los niños y niñas evaluar el trabajo realizado por otros. O sea, conocer lo que el resto está pensando, está haciendo. Si bien no todos los caminos permiten resolver el problema, en este caso un problema en general, es fundamental promover una variedad de estrategias de resolución, ¿sí? Es importante analizar cada estrategia que surja, pues nos entrega información valiosa del razonamiento y nos entrega, perdón, información valiosa del razonamiento y conocimiento de quien la utiliza, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor los estudiantes no van a... Muchos de ustedes a lo mejor pueden pensar, a mí nunca me enseñaron estrategia, o yo no me acuerdo de haber usado descomposición aditiva, qué sé yo, canónica o esas cosas, pero tal vez el profesor o profesora las tenía en su mente. Lo que pasa es que hizo que usted las usara para poder prepararla o prepararlo para otra cosa que sí usted se acuerda mucho, que es multiplicar usando las tablas, por ejemplo, y el algoritmo, dividir usando, digamos, el algoritmo. Entonces, todo esto es preparación para. Porque ¿qué nos interesa a nosotros? Que el estudiante piense, que ejecute, claro que sí, que resuelva, que calcule, pero que piense. Como actividad de cierre, la profesora
Mismo caso, propone una tarea en la que los estudiantes deben plantear dos problemas a partir de cierta información. Observa el problema, dice, observa el dibujo y plantea un problema relacionado con él que se resuelva con operaciones que se indican, multiplicando y otra dividiendo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos latas, ¿cierto? ¿Cuántas latitas hay? Doce. Tenemos 12 unidades. Entonces, ¿quién propone un problema de multiplicación con esas 12 unidades? Una situación que sea, que le haga sentido a los estudiantes, ¿no? Porque podemos decir, no sé, que tenga relación con su vida cotidiana. Eso es importante. ¿Quién propone algo ahí? Ay, no se me olvida que tengo otras cosas. ¿Nadie quiere proponer algo? Poder separarla, las 12 separarlas en grupos. Sí. Veamos. A continuación se presentan los problemas planteados por un estudiante. Para multiplicar, dice. Voy a agrandarlo un poquito. Mucho. Si a Carolina le regalan 12 latas cada día, ¿cuántas latas le regalan en 3 días? ¿Ese es un problema de multiplicación? ¿Está bien planteado? Esto está hecho por un estudiante, ¿eh? Del mismo curso, digamos. Con el número 12. Si a Carolina le regalan 12 latas cada día, ¿cuántas latas le regalan en 3 días? Bueno, puso la respuesta, ¿cierto? Pero importante el razonamiento. ¿Está bien hecho el problema? ¿Para un problema de multiplicación? Sí. Sí, está bien. Yo creo que sí. Está bueno. Sí. ¿Y de qué otra forma hubiese podido ser? El 12 lo usó como un factor más, ¿cierto? Podría haber usado el 12 como resultado. Decir que Ah, cada día le ya. regalan 3 latas. ¿Cuántas latas le regalan en 4 días? Algo así. Ujú. Llega el resultado, el total. O sea, Sí. que el 12 hubiese sido resultado del producto. ¿Ya? Acá el niño estudiante lo usa como un factor más. Y llega un nuevo número que no estaba. De todas formas, tuvo que llegar un nuevo número y tuvo que inventar un número para poder hacer un producto, ¿cierto? Si lo hacemos como dice el compañero, de usar el 12 como el total, también hay que inventar dos números más. En este caso puede ser 3 por 4, 6 por 1, perdón, 6 por 2, 12 por 1, no sé. Bueno, después bajito la división, dice, si tengo 3 primas y les reparto a cada una 4 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo que tener? Ah, tengo 3 primas. Y le va a repartir. ¿Ah? O sea, está pensando en repartir. El reparto. Entonces, a cada uno le reparte 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas debe tener seguramente el estudiante para poder repartirle 4 a cada prima? Que son 3. Y Aquí dice, en vez de división estaría como multiplicando. ¿qué opina el resto? ¿Está bien planteado? Porque dice reparto. Yo creo que no. Yo creo que no. Es Hubiera que dicho que se expresó mal. Yo creo si hubiera dicho que que tiene 12 manzanas, sí.
Ahí hubiera sido Repartirle como... las 3 primas. O sea, para repartir debo pensar que debo tener un total. Un total. Ya. Entonces, ¿se fijan la idea? Entonces, ese, bueno, parece como tan obvio, ¿cierto? Pero es complicado que el estudiante entienda esto, porque fíjese que él está repartiendo desde el punto de vista de multiplicar. O sea, aún así, aunque está repartiendo, dice, si tengo 3 primas y le reparto a cada una 4 manzanas, de todas formas está pensando en el concepto del producto, 3 por 4. Entonces es difícil sacar ese concepto una vez que, cuando pasamos de producto a la división. Pero bueno, em, ¿es correcto el problema propuesto para la multiplicación? Sí, es correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se consideran dos factores y se llega a un total que tal vez no es el mismo número propuesto, ¿ya? La idea en este caso hubiese sido que hubiese utilizado el 12 como total, porque eh, por eso nos dan esa cantidad de latas que están ahí, ¿ya? Y analiza el problema planteado para la división. ¿Es pertinente considerando el contexto utilizado y la operación? Bueno, en este caso no es pertinente, puesto que a pesar de que el contexto tiene sentido, utiliza el reparto, pero la operación misma no corresponde a lo que se necesita hacer. ¿Mm? Bueno, aquí está. Profe, ¿Sí? por ejemplo, muchos niños como que asumen que cuando uno ocupa, no sé, pues en este caso el reparto, al tiro es una división. Por ejemplo, no sé, pues repartir o separar. Ujú, ujú. No, de repente no formulan bien la pregunta, entonces, yo te coloco esta palabra y ya está la división. Ah, ya, perfecto. O sea, asocian la palabra con el concepto de dividir y da lo mismo los números que coloquen. Sí, Claro, es que lo que pasa es que es lo siguiente, mira. Ahí dice, formular problemas es una tarea que aparece en el currículum desde primero básico. Ahora, ustedes entenderán que formular un problema es en el fondo, o sea, hacer que un estudiante tenga tal capacidad de abstracción de no solamente resolver algo, sino que a su vez eh, resolver algo ahora sea algo accesorio, pues ahora tiene que plantearse a sí mismo el problema en sí, inventar en su cabeza respecto a las situaciones que vive, que se yo, un problema y después resolverlo. Entonces, eso conlleva mucho trabajo. Se puede hacer, pero conlleva trabajo desde parte del profesor o la profesora. Este tipo de tareas contribuye al desarrollo de la habilidad de resolver problemas. Pero resolver problemas, repito, es una habilidad superior. Y para llegar a la habilidad superior, usted primero tiene que pasar por las habilidades básicas, no puede saltarse, porque no, sería una utopía. Es importante compartir con todos los estudiantes, los y las estudiantes, ¿cierto?, los problemas que puedan surgir a partir de la imagen. Entonces, multiplicación. Si a Carolina le regalan 12 latas cada día, ¿cuántas latas le regalan en 3 días? 36 latas. Asociado a la pregunta, ¿cuántos objetos hay en total? Cantidad de grupos, 3. Cantidad de objetos por grupo, 12. Cantidad total de objetos, bueno, está por calcular. En este caso, el estudiante da la solución ahí, ¿cierto? Pero fíjese que el desglose, cantidad de grupos, cantidad de objetos por grupo, cantidad total. ¿Mm? Se puede hacer aquí porque eso es un producto, así que los factores usted los puede alterar y puede llegar a un resultado que puede haber sido al total, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero en este caso se llegó a otro total. Pero de todas formas, el concepto está bien, yo lo considero que está bien, puesto que está multiplicando de todas maneras. ¿Mm? Pero en esa misma lógica, entonces no está entendiendo el concepto del total, porque acá dice, en la división, cantidad de grupos 3, cantidad de objetos por grupo 4, cantidad total de objetos. Entonces dice, si tengo 3 primas y les reparto a cada una 4 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo que tener? Bueno, dice, tienes que tener 12 manzanas más. ¿Cierto? Dice la respuesta. O no, sí, manzanas más, dice. O manzanas, bueno. El problema es similar al anterior, sin embargo, como al redactar el problema, en este caso la estudiante usa la palabra repartió,
la asocia a un problema de división. Este tipo de razonamiento surge en la estrategia, lo que decía la compañera, surge en la estrategia del uso de palabras clave en la resolución del problema. Entonces, el estudiante que va a dividir, reparte. O sea, usted dice, vamos a dividir, hay que repartir, recuerden, hay que distribuir, pero no basta solo con entender de que dividir significa repartir, sino que a su vez hay que comprender bien el procedimiento. Bien. La familia Quintana, aquí viene otra, donde dice trabajo individual, pero esto lo vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando. La familia Quintana quiere hacer un regalo a los abuelos por su aniversario. Tienen que reunir 125.000 pesos y quieren saber cuál es la cuota que necesitan, sabiendo que son 250 familiares que aportarán para la compra del regalo. ¿Qué cuota corresponde a cada uno? Marta calculó. 125.000 dividido en 250 es igual a 250.000 dividido en 500. Luego dijo, 250.000 dividido por 100 son 2.500 y 2.500 dividido por 5 son 500. Por lo tanto, la cuota es de 500. Fíjense el razonamiento. Lo repito, Marta calculó 125.000 dividido en 250 es igual a 250.000 dividido en 500. Eso está bien. Esa igualdad. Sí, profe, está bien. Está bien, ¿cierto? Ya. Después acá abajo dice 250.000 dividido por 100 son 2.500. ¿Está bien? Va a tratar de hacer esta división de acá. No la original. Entonces dice 250.000 dividido por 100 son 2.500. Y 2.500 dividido por 5 son 500. Por lo tanto, la cuota es de 500. Sí, está bien, profe. Está bien, pero ¿cómo el razonamiento que usa? Simplifica. Utiliza el concepto de signo igual, ¿cierto? 125.000 lo amplifica a 250.000. 250 lo amplifica a 500. Ambos son amplificados por 2. ¿Para qué hace eso? Para que sea más cómoda la división, porque lo que hace después lo divide por 100. Para hacer más cómoda la división, pues, exacto, ¿cierto? Porque, ¿cómo sería la división de 125.000 en 250? Así tal cual. Claro, uno dice, a ver, podemos simplificar 0 con 0, nos quedan 12.500 dividido en 25 y después tengo que buscar 25 veces, son 10 y ahí empezar a buscar cuántas veces puedo llegar hasta el 125, ¿cierto? Que son, en este caso, son 5 veces, ¿cierto? Y los dos ceros que me van quedando, entonces serían 500, ya está bien. Pero eso nosotros. Pero aquí la estudiante toma el valor total, 125.000, y entiende que hay que dividirlo por 250 familiares para conocer la cuota. Pero así tal cual, entonces una técnica seguramente que se ha enseñado al estudiante es entonces generar una amplificación tanto en el dividendo como en el divisor para llegar a valores que sean más simples, ¿cierto? Susceptibles de ser divididos, porque dice 250.000 dividido por 100, solo por 100, son 2.500. Y 2.500 dividido por 5, perdón, son 500. ¿No? Por lo tanto, la cuota es de 500. O sea, hace una especie de igualdad hasta que llega a 500 igual a 500. ¿No? Entonces dice, ¿qué propiedad de la división subyace al cálculo realizado por Marta? Bueno, las propiedades las vamos a ver en el otro PPT, así que no he llegado hasta ahí, digamos, ¿ya? Que son estas de acá.
cortito, ¿no? Y de ahí podemos seguir avanzando ya porque si no, no tiene sentido. Entonces, la división. Dado tres números A, B y Q, con B distinto de 0, diremos que A dividido en B, dividendo A, divisor B, es igual a Q, cociente. Si solo si, B por Q, divisor por cociente, es igual al dividendo. ¿Mm? Si es que existe un resto en la división R, tendría que ser B por Q más R igual a A, ¿cierto? Siempre que exista un R, un resto. Observamos que esta definición incluye el caso de A igual 0. Podemos interpretar que si tenemos 0 elementos para repartir entre B grupos, a cada grupo le corresponde 0 elementos. Sin embargo, hemos excluido el caso de B igual 0, ya que si A distinto de 0, 0 por Q distinto de A, para cualquier Q, ¿cierto? Entonces, concepto bastante algebraico de la división. Usted tiene que, obviamente no lo va a enseñar así en un curso pequeño, pero sí te lo enseña a profesores. Es importante que ellos tengan claro este concepto, sobre todo el concepto del dividendo, el divisor, el cociente, el resto y la forma de la comprobación y además las restricciones. Bueno, acá las propiedades de la división hay 11 propiedades, ¿ya? Pero en el fondo son las situaciones que van apareciendo, ¿eh? Entonces, A dividido en B por B, A dividido en B por B es igual a A. O sea, si divido un número A en un valor B y luego vuelvo a multiplicar por B, estoy deshaciendo el concepto, entonces llego al mismo valor A inicial. A por B, el producto de A por B dividido en B, A por B, el producto de A por B dividido en B es igual a A. O sea, es lo mismo. Estoy realizando un producto de A por B, considerando A y B números naturales, si queremos, ¿cierto? O si usted lo quiere pensar como si solamente son letras algebraicas, también, ¿cierto? Entonces, si hago el producto de A por B y luego deshago dividiendo por B, voy a llegar otra vez al valor de A. ¿Mm? La división por 1, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué elemento es el 1 en la división? El elemento neutro. Ya. Entonces tenemos A. Y el A dividido en A igual a 1. Ya uno puede decir, bueno, es una igualdad, así que el A aquí perdón, el 1 está aquí, está dividiendo, el otro lado pasa multiplicando, y el A que está multiplicando pasa dividiendo y me da 1, ¿cierto? Esto es bueno que lo empecemos, vamos a ver si podemos ir demostrando ya algunas cosas. 0 dividido en A es 0. ¿Y el 0 qué es elemento? ¿Qué elemento es? No, elemento neutro, ¿cierto? Obviamente. Pero me escuchó, ¿no? Ahí sí, se ve más grande ahí, disculpen, estaba con la cosa acá. Bueno, ya. Bueno, lo importante es que ustedes vayan, aquí podemos hacer distribución, ¿cierto? Tanto la suma y la resta. Podemos hacer producto de valores que se están dividiendo, ¿ya? Acá lo mismo. Acá dice A por una división, y dice A dividido en un producto, ¿sí? Podemos hacer distribuciones de estos términos. Fíjese acá dice A dividido en B dividido en C es lo mismo que A dividido en B por C. ¿Cómo se explica eso? A dividido en B dividido en C es lo mismo que A dividido en B por C.
Esa. Bueno, la última dice A dividido en B es lo mismo que A producto por A producto C dividido en B producto C. Bueno, sí, sí está bien, por cierto. No hay problema con eso. A dividido en B dividido en C. Bueno, esta propiedad, uno a lo mejor ahí no la entiende mucho, ¿no? Pero imagínensela como si fuesen fracciones. ¿Sí? Si hubiera una fracción en el numerador como A partido en 1 y en el denominador B partido en C. ¿Cómo resuelve eso? La primera fracción queda igual, ¿cierto? Y se multiplica por la segunda invertida, por la segunda fracción invertida, ¿cierto? Bueno, eso da un poco, da razón a ese procedimiento que hacemos comúnmente, ¿ya? Y el algoritmo convencional para dividir. El algoritmo usual de la división está basado en la notación posicional que caracteriza el sistema de numeración decimal y en las propiedades de esta operación. O sea, ahí parece que se acomodó. Hay un micrófono, por favor. Ya. La importancia del aprendizaje del algoritmo usual de la división radica en que es eficiente en cuanto a tiempo y escritura. O sea, claro, si no vamos a estar haciendo esquemas o dibujos para todas las divisiones. Sin embargo, esta eficiencia conlleva que queden implícitos varios de los pasos e ideas que lo sustentan. La pertinencia del uso de un algoritmo depende de la relación que existe entre los números con los que se trabaja. Por ejemplo, para ciertas divisiones, tales como 72.648 dividido en 8 o 24.360 dividido en 12, puede ser más conveniente aplicar una estrategia de cálculo mental que el algoritmo usual de la división. ¿Qué opinan de eso? O usar el algoritmo siempre nomás y total. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Dicen algunos. Bueno, sea cual sea, usted lo que tiene que hacer es enseñarlo bien, para que se aprenda bien, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a... Ay, acá. Voy a dejar de presentar acá. Y deme un minutito.
Perdón, estaba hablando solo. ¿Cómo se ve ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Chao, Ramón, que nada que ver. Bien, por ejemplo. Supongamos que queremos, no lo sé, dividir 14.000, no, 14.904 dividido en 23. 23. Ya. Bueno, una de las técnicas que se usa bastante y que, claro que podría ser válida, obviamente, ¿no? Es, aquí a un ladito, por ejemplo, vamos a hacer ahí, sí, bueno, acá al ladito, ¿no? Generar el producto de 23 por 3, ¿cierto? Por 4. Generalmente se hace hasta el 12 más o menos. Hasta donde se ve aquí, por 23 por 9, hasta ahí parece que se ve. ¿Cierto? 23, 46. 23 por 6, 69. 369, ¿cierto? 12, o sea, 92. 3, 6, 9, 12, 15. 115. 115. 15, 18. 138. 138. 2, 4, 6, 9, 161. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, ¿cierto? 161. Bueno, es que usted ya tiene que aprenderse las tablas así, ¿no? O sea, tiene que buscar técnica, ¿no? Para no ir calculando, digamos. Después 13, 16, 18, ¿no? Y aquí sería 8, 1, 4. Y acá sería 20, 20. Y 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27. Ya. ¿Cierto? Porque 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 3 por 9, 27. Ya, pero eso más o menos para que tener una idea de... Entonces, ¿qué? Una técnica bien usada es esto, puedo decir, ya, a ver. Entonces, me quedo justo ahí, pero vamos a... Ahí. Profe, Ajá. ¿están viendo algún tipo de algoritmo? Me tuve que desconectar porque hubo un corte aquí en mi casa. Claro, sí, estamos recién viendo un algoritmo Ya, ya, ya. Ya, genial. como cotidiano. Claro, entonces dice el estudiante el 14, el 23, no puede ser, porque claro, nosotros le enseñamos de que siempre el dividendo, bueno, acuérdense que este es el dividendo, este es el divisor, y lo otro que tiene que enseñarlo así, el dividendo con D mayúscula y el divisor con D minúscula, para que no haya problema. ¿Ah? Se divide, se obtiene el cociente y generalmente hay un resto. Ese es el concepto de dividir, ¿sí? Entonces, bueno, le decimos siempre que el dividendo, como tiene la D mayúscula, tiene que ser más grande que el divisor. Comúnmente, ¿sí? Sobre todo cuando se tratan de divisiones grandes, que son más complicadas. Usted le puede hacer un guión, ¿ah? Entonces, bueno, en este caso veámoslo rápido, y lo otro lo podemos ver con guión, ya no lo hice acá. Entonces, claro, 23 en 149. Entonces buscamos el 23 del valor más cercano a 149 sin que se pase de ese valor. O sea, sería por 6, ¿cierto? Así que tenemos nuestro primer resultado, 6. Y 6 por 23 sabemos que es 138.
¿ya? Así que, bueno, aquí me puse a anotar cosas, pero no tengo que usar el espacio. Ahí. 138. Entonces, 138 menos 149, ¿cuánto da eso? 11. 11, ¿cierto? Y después para allá, porque tenemos de 8 a 9, de 3 a 4, ¿cierto? De 8 a 9, de 3 a 4. Esto sería 110, ¿o no? Sí. Sí, se baja el 0. Claro, porque me da 11, ¿cierto? Correcto. Y bajamos al siguiente, porque siempre el dividendo tiene que ser más grande que el divisor. Y hacemos otra vez, 23, buscamos un valor que sea cercano a 110. O sea, en el fondo para dividir, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando. Por eso el estudiante a veces se complica. Entonces, 23 en 110 y buscamos, tendría que ser 4. 92, ¿cierto? O sea, el 4. Tenemos otro valor para nuestra división, 4. Y 4 por 23 nos da 92. Entonces tenemos que hacer la resta de 92 sobre bajo 110. Y eso nos da 18. 18. Por lo tanto, bajamos el último valor y tenemos 184, el cual justamente para conveniencia de nosotros es 8. Entonces tenemos tenemos, porque 23 por 8 son 184 y el restar nos da resto 0. ¿Ya? Bueno, ese podríamos decir que es un algoritmo, si es una forma de solucionar que es bastante común o que se puede usar, pero no siempre va a ser así, nunca, este es un caso, digamos, donde no salió exacto, pero no significa que el resto nos va a salir exacto, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora tengo no tan grande, 7864, por ejemplo, dividido en 46, ¿ya? Y la persona me dice, no use tabla multiplicativa, porque tendría que empezar 46 por 1, 46 por 2, 46 por 3, 46 hasta 46 por 12, más o menos, ¿cierto? Bueno, aquí ya estoy frito, tengo que dividir. Tengo que dividir. Entonces, bueno, nosotros aquí podemos crear una especie de historia. Y eso es bueno, lo interesante de cuando uno está... Oye, ¿qué hora es? Disculpen que nos moleste. ¿Qué hora es? 3:47. Ya queda poquito. Bueno, pues para subir la prueba. Entonces, bueno, aquí empieza a crear una especie de historia. Entonces usted le dice, bueno, aquí hay dos números, ¿sí? ¿Cuál podríamos hacer? Sí, bueno, aquí son... hay dos numeritos. Aquí tenemos al divisor, al dividendo, ¿cierto? Acá con rojito. Por acá tenemos el divisor y vamos a obtener un cociente y tal vez vamos a obtener un resto. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, mire, aquí hay dos grupos, dos equipos, que son el equipo del dividendo y el equipo del divisor. ¿Ya? Si usted quiere después hacer otro guión más entretenido, yo solamente cosas que invento. El equipo del dividendo y el equipo del divisor. Entonces dice, vamos a jugar un juego en este caso. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama A Dividir. Un juego bastante fome, ¿ya? Pero fíjese que ellos sí quieren jugar. Deben ser de otro planeta. Pero el juego es de dividir. Entonces, claro, el equipo del dividendo tiene 1, 2, 3, 4 integrantes. El equipo del divisor tiene 2 integrantes. Entonces, acá entonces en este caso el divisor dice, bueno, yo quiero jugar el juego, pero en realidad ustedes son muchos. ¿Ya? Entonces, en este caso el dividendo dice, tienes razón, así que como tienes razón, yo de mi equipo voy a ocupar solamente los dos primeros que están más a la derecha.
¿ah? Los que están más a la derecha. O sea, 78. Y entonces yo dice, ah, ya, bueno, ahora sí juego porque en realidad, como somos 2 y 2, podemos jugar, me parece que es justo. ¿Ya? A su vez, cada equipo elige un capitán. ¿Ah? Entonces, cada equipo elige al primer número, o el que esté más a la derecha, como capitán. El que esté más a la derecha. Más a la derecha. Como capitán. Entonces, los capitanes se ponen a jugar entre ellos para más o menos ver cómo va el juego. ¿Ya? Ese cálculo de 7 dividido en 4 usted lo hace por aquí, ¿ya? Para que se entienda que es parte del juego. Entonces, bueno, dicen, como vamos a jugar, dividámonos los dos, a ver qué pasa. Entonces, 7 dividido en 4, o sea, el 4, ¿puede dividir al 7? Claro que sí. ¿Cuántas veces lo puede dividir? Una vez. Una vez. Creo que lo hice muy acá y no se ve, ¿cierto? Una vez. ¿Ya? Bien, pues. Esa una vez tenemos que probarla en realidad. Tenemos que ver si realmente ese 1 tiene valor como resultado para nosotros. A veces puede que sirva, a veces puede que no. Y incluso cuando no nos sirve el valor más cercano del resultado de cociente de esta división parcial que estamos haciendo sobre el dividendo, que es parcialmente el dividendo, porque son capitán con capitán, ¿sí? Lo que pasa es que en esos casos tenemos que bajar el cociente. Si este fuese 1, o nos hubiese dado 3, por ejemplo, lo bajamos a 2. Y si no nos sirve, lo bajamos a 1. Puede darse esos casos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? Como ya jugó cada capitán, ahora quieren jugar todo el resto, ¿ya? Entonces, el 1 va a jugar con el 6 y va a jugar con el 4, ¿vale? Entonces, el 1 juega con el 6, se multiplican ellos, ¿ah? Dicen 6 por 1, ¿ya? 6 por 1, 6. Pero como al principio habíamos tomado 2 y 2, 2 y 2, ¿cierto? Para que fuese equitativo esto. Entonces, voy a borrarle, no lo voy a borrar eso. Voy a dejar ahí encerradito que eran 2 al principio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que jugaban 2 y 2 para que fuese equitativo y no pelearan, digamos? Y después se eligieron los capitanes. Entonces 7 dividido en 4, 1. Perfecto. Ese 1 lo multiplicamos por 6 para que empiecen a jugar todos. 1 por 6, 6. Y ese 6 va debajo del 8 porque multipliqué por 6, que está mal a la izquierda, lo coloco del que está mal a la izquierda de los dos primeros que elegí, ¿no? Entonces, 6. Y lo resto con el 8. ¿Ya? ¿Y eso cuánto me da? 2. 2. ¿Cierto? Ya. Hago lo mismo para que juegue el 4. 1 por 4, 4. Y lo coloco acá abajito del 7 y lo resto con el 7, ese 4. Y me da 3. 3. Perfecto. Y ahora bajo el 6. ¿Ya? Porque este 32 es muy pequeño para jugar con 46. ¿Ah? Recuerden que el dividendo es con D mayúscula y el divisor es con D minúscula. Por lo tanto, no puede ser más grande el divisor que el dividendo. Claro. Entonces bajamos el 6. Pero este 6, como cuando baja, un poquito se marea, vamos a decir. ¿Ah? Se marea cuando baja. Así que, por lo tanto, juega el 32 por mientras con el 4. Con el capitán de acá. Acuérdense que ese capitán, el 7 ya un poquito desapareció, donde le hicimos resta, así que aquí aparece otro. Entonces, fíjese que el dividendo tiene 2 cifras y ustedes tienen que jugar siempre de 2 cifras, ¿ya? Entonces, para nosotros, como acá hay 2 cifras, aquí también va a haber 2 cifras, 1, 2, ¿ya? O sea, el 32, producto de la resta de lo que hicimos anteriormente, y el 6 que bajó, pero como bajó un poquito mareado, no lo vamos a incluir todavía en la división. Entonces decimos, bueno, 32 será una parte que corresponde a 4 y 6 será la otra parte que corresponde a 6 para que sea más o menos equitativo. Ya. ¿Y por qué lo hicimos así? Bueno, porque el 32 era muy chiquitito, entonces el 46 dijo, el divisor dijo, bueno, ya agreguen otro para que no sean menos que nosotros. Ya, perfecto. Entonces, tomamos esta parte 32, que va a ser nuestro nuevo capitán, y lo dividimos por el otro capitán que sigue siendo 4. ¿Mm?
¿Y eso cuánto nos da? Cercano. Bueno, aquí nos da exacto. No sé si 8. se ve. Nos da 8, ¿cierto? Pero probemos con 8. Vamos a ver, porque a lo mejor este 8 no nos sirve en realidad. 8, vamos a hacerlo jugar por 6, o 6 por 8, 48. 48, ¿cierto? 48. Lo coloco debajito del 6. Y lo resto. ¿Ya? Pero como aquí hay un 6, para hacer los que jueguen, tengo que buscar desde 48 hacia arriba el número que más cercano que tiene un 6. De 48 hacia arriba. ¿Cuál sería? 56. 56. Entonces le ponemos un 5 aquí chiquitito para decir que vamos a restar 56 sobre 48. Sí. Y eso nos da 8. 8, ¿cierto? Ya. Pero ese 5 que puse ahí me lo tengo que guardar. Son 5, tengo que tenerlo por ahí guardadito. Entonces pues digo 8 por 4, 32. 32. Pero más 5, 37. 37. Y aquí ya no tengo a dónde pedir prestado para que, entonces me va a aparecer 37 y 32 como una resta y no conozco los números enteros. Entonces no me sirve este valor, 8, para hacer mi resta, para seguir mi división. Entonces, por eso le decía, cuando no sirva, buscamos el inmediatamente más bajito, o sea, el 7. ¿Ya? Y decimos 7 por 6, 42. Y lo restamos con 6. El que viene inmediatamente sería el 46, ¿cierto? 6. Y eso nos da 4. 4. Perfecto. Y luego otra vez, pero nos guardamos 4, acuérdense, nos guardamos 4 de ahí. 7 por 4, 28. Y más los 4, 32. 32. Y si resto me da 0. Perfecto, me sirvió. Perfecto. Bueno, bajo el 4. Baja un poquito mareado, pero este 44 yo digo, ¿me podrá servir? ¿Sí? No hay más cifras, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, a ver, 4 en 4, eso me va a dar 1, pero 1 por 6 es 6, a 14, y después 1 por 4 es 4, más 1 es 5, entonces me va a dar menos 5 y 4, no me sirve. Por lo tanto, 0 el cociente, ¿sí? O sea que esta división me da, no sé si se ve ahí, tanta cosa que anoté aquí, pero la ¿Se voy a ve? anotar, Sí, sí se ve. la voy a anotar por aquí, ¿ya? Entonces, 7.600, perdón, 7.864 dividido en 46 me dio 70. 170, pero con resto, ¿cuánto? 4. 44. 44, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, estará bien, veamos. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿cierto? Habíamos dicho eso. ¿Cuánto es el dividendo? 7.864. ¿Alguien puede sumar esos números? 7 más 8 más 6 más 4. 26. Y 25. 25, 25, ¿no? 25. 25 parece ya. 25. Ahora sume 25, o 2 más 5. 7. Ya, 7. Veamos este otro lado. El dividendo, ¿cuánto es? 7. No, perdón, 46. 46. 46. Y 4 más 6, 10. y 1 más 0, 1. 1, por el cociente, 170. 1 más 7 más 0, 8. 8. 8. Más el resto, 4 más 4, 8. 8. 8. Perfecto. Perfecto. Entonces, 8 por 1, 8. 8 más 8, 16. 16. vamos a anotarlo de bajito, ¿ya? Y 1 más 6, 7. entonces está correcto, ¿ya? Entonces está bien. Profe, ¿Sí? ya envió la prueba que dijo que le acordaran cuando faltaran Ya. 10 y, Sí, ya sí, me pasé. y se nos Ya. pasó. Sí, me pasé, disculpe. Bueno, tenemos una comprobación. Ahora, si no lo quiere hacer así, tome el 46, multiplíquelo por 170, súmele 44 y le tiene que dar 7.864. Da igual, ¿ya?
Lo que pasa es que esta técnica uno la usa con los chiquillos cuando son más chicos porque, Para que no sumen tanto, para que no multipliquen cantidades tan claro, grandes. claro, para que no multipliquen cantidades tan grandes o si no le estamos dejando usar calculadora, ese tipo de cosas, se van a demorar. Entonces, ahora, esta técnica no es, yo la uso acá porque yo sé que esto me dio bien, pero hay ocasiones que no sirve, o sea, que le puede dar un resultado correcto, pero no necesariamente después al hacerlo multiplicando no siempre da igual, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, bueno, la clase siguiente vamos a seguir haciendo más divisiones, ¿ya? ¿Entendieron esto o no? Tanto que rayé y cosas, Sí, profe. ¿sí? Sí, Igual es medio profe, extenso, pero lo bueno es que se llega al resultado. se entiende, pero yo preferiría usar el método que se ha usado toda la vida, ¿Ya? ¿Y cuál es el método de toda la vida? el algoritmo convencional, que Ya, pero sería, por ¿cómo? ejemplo, el 46 cabe una vez en 78, y ahí ir Ya, con el resto, después se iría bajando el número. Ese sería como el algoritmo claro, convencional. claro, que es como lo que hicimos con una tabla, digamos, que fue más que nada escrita, ¿cierto? Sí. Pero el problema de eso es que, este, ¿qué problema? Bueno, depende mucho de cómo uno lo aprende, ¿ah? Sí, ese es el tema. Así que, si por ejemplo usted tiene 5.447 dividido en 545. ¿Mm? ¿Por qué usar este algoritmo? Porque permite un razonamiento entre comprender que está dividiendo, pero para dividir va a tener que multiplicar, sumar y restar. O sea, está usando todas las operaciones anteriores. ¿Mm? Divide, ¿cierto? Al hacer esto de los grupos, ubicar los capitanes, divide, ¿cierto? Después, a su vez, ese resultado se multiplica, a su vez ese resultado se resta, y si tengo que conservar algunos valores, los tengo que ir sumando para después a su vez restar. Entonces está pasando por toda la operatoria. Bien, jóvenes, seguimos entonces la próxima clase. Me voy a subir la evaluación entonces, ¿ya? Ok, profe. Gracias. Profe, ¿Sí? Bien, con profe. lo de la tarea, ¿cómo lo va a hacer? La tarea 3. ¿Ya? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que te dijo que había un error, parece, en el horario. Porque la tarea 3 creo que era hasta las 2:30, usted le puso las 2. Ah, pero la cambié hasta las 7:30. Ah, ya. Vale, ya. Listo. Genial. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Sí. ¿Por dónde